va en esa nave que está en el mar, vemos cuando Dios demanda la tempestad para que Jonás entienda que debe bajarse. Cuando Dios hace esto con cada uno de nosotros, que aunque nos estamos huyendo, Dios nos manda a buscar y hace cosas increíbles en nuestra vida que nosotros creemos que no pueden pasar. Es porque Dios quiere bendecir. No hay persona que Dios le quiere dar una bendición y a veces dejan que Satanás se la robe porque despreciamos la bendición de Dios creyendo que no vamos a tener el respaldo de Dios, porque cuando Dios nos manda a un lugar peligroso, Él sabe qué va a hacer con cada uno de nosotros. Cuando Dios manda a un siervo de Él a un lugar que Él sabe, que el siervo sabe que hay por ejemplo, se arma un pleito ahí y Él le dice, por ejemplo, al hermano Pirileso, ve y comienza a pregonar mi palabra. Usted piensa que Pirileso va a decir, ay, no señor, yo estoy demasiado bueno, puede que me mate. No, Pirileso va a ir en el nombre de Jesús y va a predicar su palabra, porque Dios, cuando manda a una persona, Dios lo respalda. Entonces, no podemos tenerle miedo a lo que Dios nos manda. Ahora, si nosotros oímos una voz que yo oí que me dijo que el mundo se iba a acabar tal y tal día, usted antes de hacer esa cosa, de hacer lo que Dios le manda a hacer, usted tiene que primero pedir un aclaramiento de Dios, que Dios le diga, sí fui yo, orarle a Dios y meterse con Dios. Porque hay muchas personas, como sabemos en la Biblia, que son falsos profetas, que se dejan usar de Satanás. Entonces, cuando Satanás te usa, es porque Él sabe que tú no estás bien con Dios. Entonces, cuando nosotros vemos una voz, tenemos que preguntarle a Dios. Ahora, ¿por qué eso no pasaba en esos tiempos? Porque Dios le hablaba a las personas cara a cara, como vemos con Moisés cuando estaba al lado de la zarza, que Dios se le presentó a través de esa planta. Dios le habló a Moisés. Entonces, no, ahora como la maldad se ha pregonado sobre todo el mundo, Dios no le habla a cada uno de nosotros con esa firmeza cara a cara, sino que el Señor manda sus ángeles, manda un sueño, cualquier cosa, pero ya Dios no se presenta ante nosotros porque no somos dignos, como fueron aquellas personas que estaban bien metidos con Dios, no como ahora que andamos en cualquier cosa, un celular, en la calle, andando, caminando, y no podemos salir la palabra de Dios. Entonces, cuando Jonás ve en aquella nave que Dios demanda esa tempestad, ¿qué hace Jonás? Está durmiendo debajo del barco. Entonces, le dice el capitán del barco, le dice, hey, ¿qué tienes, dormilón? Ven para ti orar a tu Dios a ver si calma esta tempestad. Cuando Jonás se levanta, que sube a la parte alta de la nave, Jonás le dice, ellos le preguntan, ¿qué le has hecho a tu Dios que nos manda esta tempestad? Él le dice, yo he oído de la presencia del Señor y he desobedecido su orden. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos le dicen, pues ora a tu Dios y pídele perdón y dile que mira a ver si no podemos salvar de esta tempestad. ¿Qué pasa? Que Jonás le dice, no, échenme al mar y así mi Dios calmará esta tempestad y se salvarán ustedes. Entonces, ellos le dicen, bueno, vamos a echar suerte a ver cuál cae. Pero para suerte, que no es suerte, eso se llama diosidencia. Jonás es que cae. No es que Dios le gusta la suerte, lo que pasa es que Jonás estaba predestinado para hacer eso. Jonás tenía la bendición delante de él y cuando Dios hace eso con nosotros, que nos está buscando, nos busca para que cada uno de nosotros vayamos a predicar su palabra, porque Dios quiere que nosotros obtengamos esa bendición. Porque Dios, sin nosotros, Él sigue siendo Dios, y nosotros sin Dios no somos nada. Por eso esas personas que andan en la calle no tienen a Dios, no son nada, son zombies andando en la calle, son muertos. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en su vida, no tienen el verdadero arrepentimiento, no tienen la verdadera vida, solamente tienen un espíritu inmundo que no le agrada a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos a Dios en cada uno de nuestros corazones, ¿qué pasa? Que nosotros renacemos de nuevo, somos criaturas de Dios y tenemos la posibilidad de cualquiera que está en el mundo de ir al cielo. ¿Por qué? Porque estamos en su casa adorándole a Dios, buscándole a Dios y todos los días pregonando su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Jonás está en aquella nave que sale él en la suerte, lo echan al mar, pero Dios no deja que Jonás caiga al mar, sino que manda un pez gigante para que se lo trague. Cuando el pez se lo traga, ¿cuál pez que pasando hambre en ese mar? Hasta la sangre, los tiburones cuando huelen sangre, van a cualquier lugar a buscarla, le caen acá. Entonces, imagínense ese pecado grande que Dios manda. ¿Por qué no se tragó a Jonás? No, lo mantuvo en su lengua, lo mantuvo aquí. No se lo tragó, ¿por qué? Porque Jonás estaba predestinado para la bendición de Dios. Jonás estaba predestinado para tener su bendición, para que cumpliera la palabra de Dios. Lo que cada uno debemos de hacer cuando nosotros desviamos la palabra de Dios y no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, aunque Él lo puede hacer Él mismo, pero Dios lo que quiere es darnos bendición a cada uno de nosotros. ¿Qué pasa también? Hay veces que Dios nos pone una persona
delante de un proyecto, un carro, cualquier cosa que nosotros queramos comprar. Pero cuando no oramos a Él, no nos ponemos con Él, no le pedimos a Él, que es el único que puede dar, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué pasa? Que Dios no nos da la bendición. Hay veces que nosotros, Dios, por ejemplo, un hombre le dice a Dios, Señor, yo quiero una pareja. Puede que Dios le mande una pareja y él diga, no, esa no es, Señor, usted no puede contradecir a Dios, usted le ora a Dios por esa persona. Entonces, luego de eso, el Señor te va a decir si esa es o si esa no es. Entonces, cuando nosotros tenemos algo que Dios nos pone en nuestra mano, nosotros no podemos negarnos, tenemos que pedirle a Dios, Señor, fuiste tú que me lo mandaste. Si Él nos dice que sí, nos confirma, ya nosotros tenemos que tirar para adelante, como dice la persona en la calle. Entonces, eso fue lo que hizo Jonás. Jonás desobedeció la palabra de Dios y no hizo nada de lo que Dios mandaba, no obedeció a Dios. Entonces, si Dios hubiera querido, ¿qué hace Dios? No le da ninguna bendición, se la da a otro, pero Dios quería que Jonás tuviera esa bendición porque Él tenía a Jonás en su vista. Él quería, como nos tiene cada uno de nosotros, en su vista. Cada día que nosotros no lo veamos, Dios nos manda bendición. Puede ser que un día cualquier persona de aquí de la iglesia le falta un zapato o un vestido, cualquier cosa, una falda. ¿Y qué Dios hace? A través de una persona te la manda. Cuando tú decides que tú vas a meditar y a pedirle a Dios y a decir, Señor, ¿cómo tú me mandaste esa falda? ¿Cómo tú me mandaste ese zapato? ¿Qué tú haces? Dice, oh, pero mira, esa persona, Dios la mandó, porque no hay cosa que en el mundo que pase si no es Dios. Dios, hermano, es lo que controla este mundo. Dios es lo que hace que todo pase. No es como dicen los científicos, que el mundo está dando vueltas y que Él no es Dios el que hace que todo dé vuelta en el mundo, que todo surja así como Él quiere. No hay cosas que pasen en este mundo, no hay vehículo que se mueva así, no es que Dios lo pide. ¿Por qué? Porque yo sé que el dueño del mundo, Dios es el dueño de todo lo que existe y existió. Entonces, cuando Jonás está dentro del pez que va a ser vomitado en Nínive, después de unos días, que Jonás llega a Nínive, Jehová le da palabra de nuevo de él mismo y le dice, Jonás, ve a Nínive, pregona mi palabra, habla de mí. Entonces, cualquiera de nosotros que ya Dios nos manda a una cosa, desobedecemos, lo que vamos a hacer, lo mismo que hizo Jonás, de una vez, ir a predicar la palabra de Dios. Entonces, eso hizo Jonás. Cuando Jonás vio que vino palabra de nuevo de Dios, Jonás fue, y sabemos, hermano, que Nínive, lo que han leído esa historia, para llegar a Nínive, era una ciudad muy lejana, había que durar 3 días para llegar de camino. Entonces, Jonás va caminando a Nínive. Cuando entra a la ciudad, cuando va entrando, comienza a pregonar la palabra de Dios, dice, arrepiéntete Nínive, que dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces, esa palabra que Jonás, a través de Dios, va hablando hacia Nínive, Jonás está utilizado como Dios, como un atalaya. Entonces, cuando Jonás comienza a predicar la palabra de Dios, a decirle a Nínive que será destruida, ¿qué pasa? Que Nínive se rasga su vestido, se pone en vestido de silicio, agarra y se pone en silicio a orarle a Dios y a pedir perdón y a no comer ni beber. ¿Qué pasa? Que eso llega donde el rey. Entonces, cuando el rey oye esa noticia, rasga su vestido también, se siente en ceniza, con vestidura de silicio, y le dice a todos que mantengan la noticia que ningún animal, persona, hombre ni animal comerá ni beberá para pedirle perdón a Dios, a ver si Dios perdona los pecados que ellos han cometido. Nosotros, a veces, las personas del mundo son Nínive, y nosotros somos Jonás, los que tenemos que predicar la palabra de Dios, los que tenemos que llevar la palabra de Dios a la calle, los que debemos cada día estarle buscando de Dios para que Dios nos dé poder. ¿O cómo ustedes creían que esos discípulos de Jehová tenían el poder de tumbar demonios y que se sueltaran a ellos? Era por Dios, porque Dios estaba dentro de ellos. Ellos buscaban darle la mano a Dios, que es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Cuando Jonás comienza a predicar la palabra, que todo el mundo se pone en silicio, Jonás ve que Dios perdona a la ciudad de Nínive y se arrepiente. Todo el mundo feliz, todo el mundo contento que Dios perdonó su pecado. Y pretenden, creo yo, no lo dice la Biblia, pero pretenden de no seguir pecando. ¿Qué hace Jonás? Más adelante en esa historia, se enoja con Dios y le dice, ves, por eso era que yo no quería venir a esta ciudad, porque yo sabía que tú ibas a perdonar la ciudad. Tú tienes demasiada misericordia y demasiada paciencia con los humanos, con esa ciudad. Tú deberías de verte destruido. Dios le dice, tú tienes razón en airarte conmigo. Entonces, cuando Jonás vio eso, que él se enojó con Dios, ¿qué pasa, hermano? Que así mismo hacemos cosas nosotros. Como por ejemplo, tenemos una persona que nos está tirando, como dice el pastor, un ratón a la casa. Y nosotros le pedimos a Dios, Señor, por favor, ese vecino, Señor, que no me siga tirando el ratón. Pero ahí viene Satanás a apoyarte. Si tú no estás viendo, Dios te dice, sí, pero la de Dios también, porque Jehová le agarra una necesidad que le parte una pierna.
Porque tú te vas a dejar así todo el Gloria a día. Dios. Entonces, si no estamos con Dios, ¿qué pasa? Que Satanás nos pone en la mente y caemos en el gancho. Entonces, cuando caemos en el gancho, nosotros le pedimos a Dios, y Dios lo que hace es que nos tire no uno, un saco de ratones, y no muerto vivo, porque así te hace Jehová para que usted entienda que Él no quiere ir a nadie, que tiene paciencia, que tiene misericordia. Entonces, ¿qué Él hace? Te hace eso para que tú aprendas que tú tienes que tener perdón, perdonar a la persona, perdonar a lo que te hace maldad. Entonces, eso hizo Jonás. Jonás se enojó con Dios y Dios le dijo que él tenía razón de enojarse, porque Dios sabía que él tenía su misericordia y Jonás no entendía eso. Eso mismo pasa con cada uno de nosotros, que no entendemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, eso pasa con cada uno de nosotros, que no entendemos lo que Dios quiere y no entendemos cuando Dios quiere mandar una bendición a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios no hace lo contrario, lo que le iba a hacer al vecino te lo hace a ti. Entonces no podemos seguir así, tenemos que cambiar nuestra forma, nuestra modalidad, de cada vez que un vecino te tire algo, un ratón, una funda hasta de ese, usted debe agarrar su funda, con cuidado, claro, y sacarla, porque no podemos pagar ojo con ojo y diente con diente. Debemos perdonar 700 veces 7. Entonces, eso fue lo que hizo Dios con Jonás. Le dio una lección a Jonás, le enseñó que él tenía perdón y misericordia. Entonces, si no queremos que Satanás nos robe nuestra bendición, debemos cada día obedecer a Dios. Amén. Gloria a Dios.